Amén, Baruch Hashem. Ahora va. Continuamos entonces, según lo que nos habla Segunda de Macabeos. Continuamos viendo lo que es la realidad del hombre cuando se deja pervertir por sus pasiones. Si Rab Shaul, el apóstol Pablo, hubiera estado en el tiempo de los Macabeos, también hubiera puesto en su lugar a Álcimo, ¿verdad? El que había sido sumo sacerdote y se desvió por dejarse llevar por su ego, por querer tener el poder, autoridad como sumo sacerdote. Y pues Rab Shaul lo hubiera expulsado también. Vemos. A través de este ego, esta situación que tenía el sumo sacerdote Álcimo, vemos nosotros cómo hubo tantas muertes, tanta traición con Judas Macabeo y nuestros ajín, porque son nuestros ajín, fueron nuestros ajín. Entonces, pues así como hubo un sacerdote perverso que lo único que quería era matar y destruir, ¿verdad? ¿Quién viene a matar y a destruir en nuestras vidas? Pues es precisamente lo que es Lilith, ¿verdad? Lilith viene también a eso, matar y destruir. Entonces, aquella persona perdió un lugar entre los santos. Era un sumo sacerdote, pero se dejó llevar por lo que era su, 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 su carne, y de esta manera, perdió todo y vidas humanas valiosas, lamentablemente se perdieron. Porque vemos nosotros y sabemos que el libro de Macabeos es un libro histórico. Y vemos todavía, ¿verdad? Baruch Hashem, que el Eterno les sigue dando la victoria a lo que es su pueblo. A pesar de la cantidad de personas que eran los opuestos y a pesar de toda la situación que era completamente, digamos, aseguraba el fracaso de Judas y sus hermanos, pero vemos nosotros que el Eterno le dio la victoria a su pueblo nuevamente. ¿Por qué? Porque el pueblo invocaba a Yahweh, buscaba al Eterno, buscaba su ayuda, buscaba su fuerza y la obtenía, la obtuvo. Por ello, tantos les temían a ellos. Por ello, se les conoció como los macabeos, como los martillos, que golpean de una manera definitiva y destruyen lo que venga a su paso. ¿Por qué? Porque se oponían y querían destruir al pueblo de Yahweh. Entonces, vemos esta misma situación, pero también en Corinto, en la Keila de Corinto, vemos cómo Rab Shaul estaba regañando de una manera bastante fuerte a esa congregación. Veíamos cómo inclusive había un dato, una situación en la cual un hijo tenía a la esposa de su padre. Era una inmoralidad. Y dice Rab Shaul, desde donde estoy presente con vosotros.
Él estaba en la cárcel y en ese momento dice, yo estoy con vosotros y con vosotros juzgo. Y les digo que él queda expulsado. Él estaba hablando en la autoridad del Ruach HaKodesh, porque el Ruach es el único que nos puede dar la autoridad que necesitamos, solamente él. Entonces, Rab Shaul, pues, estaba asombrado, escandalizado de alguna manera de todo lo que estaba ocurriendo en esa Keila de Corinto. E inclusive era más el desorden que, que con los de fuera. Eso era algo todavía más decepcionante. Cuando nosotros tenemos que dar un testimonio, dar una señal de que la palabra del Eterno está siendo vertida en nosotros, que el Ruach HaKodesh está tocándonos. Y así como en aquel entonces había hermanos que se llamaban hermanos, pero tenían un pésimo testimonio. Así hoy en día también los hay. Pero por ello, Adonai nos dice, tienen vosotros que juzgarse entre vosotros mismos y no buscar a los de afuera. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Mashiach es la justicia, está vestido con la justicia, que es Yeshua mismo. Yeshua HaMashiach, Él es la justicia. Entonces, de esta manera, cuando nosotros portamos el talit nos reviste de la justicia de Mashiach. Pero también se necesita que nosotros estemos inmersos en Mashiach y no solamente vestidos de Mashiach. Por ello tenemos que ser justos, porque cuando llegue el momento tendremos que juzgar a los ángeles. Y los ángeles están atentos para ver cómo juzgamos, para ver si nosotros realmente somos justos, si nos vamos por el interés, si nos vamos por la apariencia, si nos vamos por el que tiene más poder, el que nos cae mejor. El reino de los cielos, sabemos nosotros que no es un club social, no es un club social. El reino es donde habemos muchos y todos podemos ser diferentes, pero esa diferencia no implica que nosotros hagamos separaciones, sino que en esa diferencia encontremos la riqueza. Así como Mashiach a sus discípulos, ellos siendo todos diferentes, formaron un grupo selecto en el cual todos al final dieron la vida por Yeshua, por el reino. El reino está, está conformado por personas imperfectas, personas que tenemos errores, que en cualquier momento podemos fallar. Pero ese reino, ese grupo, esa Keila, ¿verdad? Esa Keila que no es perfecta, pero es perfectible. Ella nos invita a ser perfeccionados. Por ello, cuando nosotros nos encontramos con un arroyo y vemos las piedras que están a la orilla del arroyo, vemos que todas están lisitas. ¿Y por qué? Es precisamente porque están en el agua. Están en el agua y también están con el movimiento del agua, se unen de repente entre ellas, chocan de repente entre ellas y de esta manera hay un perfeccionamiento.
Están en la palabra todas y todas son diferentes, pero en el agua empieza a haber algo que las hace cambiar. Y de esta manera, al momento de rozarse con las demás, empiezan a tener una forma lisa, bonita. No es una piedra áspera, es una piedra suavecita. Entonces, vemos nosotros allí la diferencia, cómo la palabra está haciendo efecto en esas piedras. Duras, duras, ¿verdad? Esas piedras, pero el agua, que es suave, está haciendo la función que le corresponde y es una función de transformar. Transformar aquella rigidez. ¿Por qué? Porque en la Keila siempre va a haber algunos hermanos que a lo mejor chocamos en la forma de pensar, no estamos en total desacuerdo con ellos, pero eso no quiere decir que que los vayamos a apartar de ninguna manera. No podemos hacer eso. Nosotros no somos nadie para poder separar a nadie, porque la Keila no es del hombre, la Keila es de Yahweh. Y por lo tanto, esa Keila tiene un propósito. Y los ángeles en su momento son los que van a separar al trigo y la cizaña. Pero los ángeles son los segadores que van a cortar aquella hierba. Y que dijo Adonai, tienen que crecer juntos, no los cortes. Tienen que crecer junto el trigo y la cizaña. Si se corta antes de tiempo, se puede cortar al trigo y no a la cizaña. Entonces, hay que esperar el tiempo de Adonai. El tiempo de Adonai va a llegar, tarde o temprano, y él y los ángeles son los que van a cegar, van a separar. Entonces, nosotros tendremos el tiempo para juzgar. Como novia de Mashiach, que esperamos que podamos llegar a ser, ¿verdad? Entonces tendremos la oportunidad de juzgar a los ángeles. Eso es algo, palabras fuertes, no son cualquier palabra, el juzgar a un ángel que conoce mucho mejor que nosotros al Eterno, podríamos decir. Sin embargo, el Eterno nos va a dar esa potestad de juzgar a los ángeles, porque le ha placido por el hecho de que nosotros somos el cuerpo de Mashiach y somos testigos de Mashiach. Entonces, al momento de que llegue el tiempo, llegará eso, llegará esa parte para juzgar. Mientras tanto, no podemos juzgar, no podemos decir, tú te vas, tú te quedas, no podemos hacerlo, salvo que haya una situación, causa de fuerza mayor, como la que hubo en Corinto, que hubo una situación fuerte en la cual hubo un testimonio bastante detestable. Y de esta manera, Rab Shaul lo indica y lo dice con toda autoridad, expúlsenlo. Entonces, vemos nosotros aquí algo importante. Nosotros vemos que Rab Shaul, estando en la cárcel, él estaba integrado con el cuerpo de Mashiach en Corinto, en las diferentes Keilot que había en ese tiempo, estaba Rab Shaul. Si hubiera sido el caso en Roma o en Éfeso, de igual manera él se hubiera expresado con toda la autoridad. En este caso se expresó hacia la Keila de Corinto.
porque era necesario hacer un juicio. Y de esta manera, él dice, no estoy presente físicamente, pero estoy en el espíritu, en el Ruach HaKodesh. Nosotros no estamos presentes físicamente en un solo lugar, pero estamos en el espíritu, presentes aquí. Estamos en torno al nombre Kadosh. Nos hemos apartado en este día para el Eterno, nos hemos consagrado a reposar, a deleitarnos en Él, para hacer un Mishkan, un santuario en torno al nombre Kadosh, un santuario al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Yahweh. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos limpios de impurezas, de inmoralidad, de todo lo que viene a ser los pecados. Todos se derivan de dos cosas, de la ira y de lo que es la lujuria, la lujuria. De allí derivan todos los pecados. Entonces, si nosotros nos mantenemos en el Ruach HaKodesh, fortalecidos a través de su palabra, podemos vencer cosas y podemos mantenernos limpios para Adonai. Conservar el templo que el Eterno nos ha permitido ser y que no seamos desechados. ¿Por qué? Porque no seamos templo realmente del Eterno. Que podamos, que nos digan, tú eres hermano, pues no parece que seas hermano, sino que haya un testimonio de vida. Y no estamos hablando de un testimonio de solamente Shabbat, sino estamos hablando de un testimonio de toda la semana, con sus 24 horas, un testimonio con nuestra familia, un testimonio en el trabajo, un testimonio en la escuela y con los vecinos. Tenemos que dar un testimonio y es difícil, no es fácil, pero el Eterno nos da lo que es la fuerza, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ser fortalecidos y cuando estemos medio débiles, poder optar por la respuesta, por la acción que el Eterno requiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque el Eterno es Kadosh, 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 santo, santo, santo. Y nosotros, por ello precisamente, también tenemos que ser santos y el Eterno es perfecto y por lo tanto también nosotros tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser también, porque la novia tiene que ser perfecta. Por ello, necesita eso para poder ser tomada como esposa. Si no, va a ser desechada. Podremos ser novia en este tiempo, pero quizás no seamos la esposa. Si nosotros no cuidamos nuestra vida, nuestro andar en Yeshua, podemos perder ello. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También vemos, por ejemplo, el momento de lo que viene a ser, vemos cómo las lecturas, tanto del Tanaj como el Beri Hadasha, se confirman, ¿verdad? Se confirman en lo que es la maldad del hombre, las pasiones del hombre, los bajos instintos que llevan a desastres, a destrucción. Entonces, por ello nosotros estamos en lo que es la vida.
No estamos en la muerte. Yeshua es la vida. Por ello, necesitamos ser nosotros esa vida que emana de aquel que es un viviente, el Mashiach. Y solamente el Eterno es el que nos da esa vida que puede fluir como una fuente. ¿Para qué? Para poder perseverar, para poder ser tenaces y continuar en el camino, sin irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino continuar. Entonces, hoy estamos celebrando lo que es la 11ª luna que es Shabbat. El acadio significa Shabbatú. Y esto quiere decir la lluvia que golpea. Esa lluvia que golpea. Entonces nosotros sabemos que el agua es la palabra. Más bien la palabra es representada por el agua. Y cada gota de agua unida con otras gotas nos forman la lluvia. La nube, dice la palabra, ¿verdad? Que estamos rodeados por una nube de testigos, que son aquellos hombres y mujeres creyentes que son testigos. ¿Qué significa ser testigo? Testigo es aquel que ve, es aquel que experimenta, el que vive. Por ello es una vivencia, ¿verdad? No podemos ser testigos si no vemos, si no creemos, no podemos serlo. Por eso Mashiach desapareció en una nube y de la misma manera se va a manifestar a través de la nube. Entonces, si nosotros vemos que la luna de Shevat nos está hablando acerca de una lluvia que golpea, ¿qué significa esto? Que sabemos nosotros que una nube es vapor, ¿verdad? En el momento en que esa nube se carga de agua, se oscurece. Y entonces empieza a caer el agua en forma de lluvia. Y bueno, y dice que golpea. ¿Por qué golpea? Por la fuerza que lleva. ¿Y qué es la palabra? La palabra es el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, que nos da todo lo que nosotros necesitamos para vencer precisamente aquellas pasiones, aquella lujuria y aquella ira, de la cual emanan todos los pecados. Yeshua dijo, consumado es, esposa, ya todo está hecho. Él, al momento de hacer el sacrificio, él venció a la muerte y venció el pecado. Ya todo está hecho, esposa. Entonces, nosotros nada más tenemos que tomarlo y hacerlo nuestro, porque la obra maravillosa ya está terminada. Y por ello nosotros podemos ser santos vencedores. No nada más vencer, sino ser santos vencedores. Pasar a ser aquella esposa de Mashiach. Entonces, cuando nosotros vemos que nos dice la palabra que se necesita la fuerza, ¿verdad? ¿Cuál fuerza? La fuerza del Ruach HaKodesh para poder ser perfectos, para poder ser tamim. Entonces, en el momento en que nosotros somos aquellos hombres perfectos, estamos manifestando a Mashiach mismo, y estamos manifestando el poder, la fuerza que se requiere precisamente, que nos marca que viene del Espíritu. Nos dice Miqueas 3:8, dice: yo, en cambio, estoy lleno de fuerza por el Espíritu de Yahweh y de juicio y bravura, para denunciar a Jacob su delito
y a Israel su pecado. Miqueas era un profeta y necesitaba ser valiente para poderse enfrentar con el pueblo y decirle sus verdades, decirle el juicio. A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Nos molesta a todos. Yo no conozco a nadie que no se moleste, que no se incomode. A todos nos molesta. Entonces aquí vemos un profeta tenía que enfrentarse a hombres, a muchos hombres, y decir lo que el Eterno quería decir, lo que quería decir el Eterno. Aun cuando esas palabras no fueran agradables para ellos. A veces hasta mataban a los profetas, los apedreaban, pues les hacían muchas cosas, pero precisamente porque no les gustaba que les dijeran sus verdades, no les gustaba que les dijeran, tú estás mal, estás equivocado, estás desobedeciendo a Yahweh. No les gustaba. Pero sabemos nosotros que el Eterno le pareció a bien en su momento cuando el pueblo de Israel le dijo a Moshe, nos da miedo hablar con Adonai a través del trueno, a través del relámpago, a través de ese fuego que se encendía y que su carne temblaba de miedo delante de la presencia de Yahweh. Por eso le dijeron ellos, habla tú con él. Y lo que Adonai te diga a ti, eso haremos. Al Eterno le pareció bien. Le pareció bien que el pueblo dijera eso. Aunque Adonai, pues, nos ha invitado a todos a ser profetas, reyes y sacerdotes. En ese tiempo, todos profetizaron. Todos escucharon la voz de Yahweh. Porque el profeta, antes de ser profeta, tiene que escuchar para poder hablar en nombre de Yahweh. Entonces, al momento que ellos escucharon la voz del Eterno, aunque les dio miedo, pero fueron profetas. Todo el pueblo fue profeta. Pero después ya no fue a través de esos relámpagos, sino a través de una suave brisa. Una suave brisa. Entonces, Adonai nos habla, nos está hablando. Y nos ha estado hablando por mucho tiempo a través de esa suave brisa, a través de ese espíritu de santidad para darnos fuerza, la fuerza que nosotros necesitamos para poder vencer. Entonces, por ejemplo, dice Hechos 1:8 nos dice, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo de santidad que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Se necesita la fuerza, el Ruach HaKodesh, para poder hablar la palabra del Eterno. Se necesita esa fuerza porque no es fácil. No es fácil hablar la palabra de Yahweh. Es más fácil hacer un discurso de una nación, quizás, de un presidente, que hablar la palabra de Yahweh. Cuando se habla la palabra del Eterno, toda la Keilah debe de juzgar si lo que se está hablando es conforme a la palabra o es palabra de hombre. Entonces, no es fácil y no es cualquier cosa hablar la palabra del Eterno. Por ello, el Eterno nos ha dado su instrucción para que nosotros podamos hablar su verdad, ¿verdad? Entonces, continuando, este mensaje, al momento de tener la fuerza del Ruach HaKodesh, entonces se esparce por todas las naciones. Y ahorita podemos ver que en diferentes naciones se conoce al Eterno. Grandes cantidades de personas están invocando su nombre ahora mismo.
y nosotros nos hacemos sejat con ellos. En los lugares celestiales, en Mashiach, nos hacemos uno, sin importar dónde nos encontremos, así como Rab Shaul. Aunque no estaba presente, estaba en espíritu, porque estando inmersos en Mashiach, estando en esa nube de testigos, ¿verdad? Estando en los lugares celestiales en Mashiach, somos Selehat, y no nos separa la distancia y no nos separan los muros. Nos une el Ruach HaKodesh. Por ello, es importante que nosotros recordemos esto. También nos dice aquí, Romanos 15:13, nos dice, el Elohim de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Ruach HaKodesh. Entonces aquí nosotros vemos, primero se necesita el gozo y la paz. Gozo y paz que vienen a través de la emuná, de la fe, de recordar que las promesas del Eterno son fieles y son verdaderas y que Él, por ser fiel, es preciso y puntual en lo que promete. Lo que dice se cumple al pie de la letra. No va a pasar nada, no va a pasar ningún tilde de la palabra del Eterno. Antes podría pasar el cielo y la tierra, pero sus palabras de Yahweh no van a pasar, no van a pasar. Entonces, continuando con lo que es la lluvia que solamente nos viene a dar a nosotros esa fuerza, esa inteligencia en la sabiduría de Adonai, porque cae, ¿verdad? Cae y golpea. Vamos a leer lo que viene a ser Salmo 39:6 y nos dice, si el gran Adón lo quiere, del espíritu de inteligencia será lleno, él mismo derramará como lluvia las palabras de su sabiduría y en la oración dará gracias al Adón. Entonces, vemos aquí. Dice, si el Adón lo quiere, del espíritu de inteligencia será lleno. Él mismo derramará como lluvia las palabras de su sabiduría. Entonces, Adonai, en esas gotas de agua, en esa palabra que está en esas nubes. ¿Quién es la nube? Nosotros somos la nube de testigos, que nos estamos llenando de la palabra de Adonai. Y de esta manera, en el tiempo de Shevat, que es esta luna, nosotros podemos compartir a otros de su palabra y también dar un testimonio, porque el testimonio también habla. De hecho, las palabras tienen poder, pero un testimonio tiene aún más poder, porque arrasa las palabras que se puedan dar. Entonces, aquí vemos nosotros eso importante en esta luna de Shevat, 11ª luna, tenemos esa cualidad, ese propósito de esta luna. Por eso hemos tocado el shofar. ¿Por qué? Porque estamos dándole las gracias al Eterno y estamos señalando el tiempo en el cual Él va a proporcionar lo necesario para que se cumpla esa luna, ese propósito de esa luna. ¿Por qué? Porque estamos próximos a tener una gran reunión, una celebración que es el Pesaj, la Pascua. Y por ello nosotros no nos podemos presentar sucios, no nos podemos presentar con un mal testimonio. Tenemos que estar presentables para Adonai, para presentarnos a su fiesta y que Él nos pueda recibir, que podamos ser aceptos. Por eso esta lluvia
cae fuerte y golpea, golpea. Cuando nosotros recibimos un golpe, bueno, yo no he recibido un golpe físicamente, pero en las películas, por ejemplo, vemos cuando alguien lo golpea o lo tiran del golpe, lo noquean, le pueden hacer un moretón, lo pueden golpear y queda alguna cicatriz o algo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hay una acción que sucede en el ser humano cuando nos golpean. Queda una señal, una marca, en la cual nosotros vemos que aquí pasó algo. Si nos tumban, a lo mejor del golpe, a veces en el pueblo del Eterno, en el reino de Adonai, a veces es bueno morir. Cuando nosotros muramos a nuestra carne, cuando nos tumben y que podamos nosotros morir a nosotros mismos, porque decía Rab Shaul, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Entonces, nosotros necesitamos morir a nuestro yo, a nuestro ego, y al morir a nuestro ego podremos morir a nuestra ira y podremos morir a nuestra lujuria. De esta manera podremos ser nuevas criaturas en Adonai, criaturas renovadas en nuestra mente y en nuestro corazón para poder tener acciones diferentes y no tener acciones forzadas de que tengo que hacerlo porque está escrito, sino que sea una acción que aflore porque somos una naturaleza nueva, porque somos una persona nueva. ¿Por qué? Porque un perro no se tiene que esforzar para ladrar. Un gato no se tiene que esforzar para maullar, porque su naturaleza es maullar y ladrar. Así nosotros, inmersos en Mashiach, en la naturaleza de Mashiach, y renovando nuestra mente con la palabra del Eterno, nuestras acciones, ¿verdad? Entonces podremos, llenos del Ruach, de esa palabra que tenemos que recibir primero nosotros, escucharla, leerla, meditarla, para que esté en nosotros. Y entonces, junto con otros hermanos, podamos estar cargados de esa palabra del Eterno y pueda haber una lluvia que podamos compartir de aquella pobreza que tenemos. No importa que sea poquito, pero aquello poquito, el Eterno es el que da el crecimiento, no nosotros. Entonces, que podamos nosotros en esta luna de Shabbat poder ser llenos de esa palabra del Eterno, de ese espíritu de santidad, con esa sabiduría, con esa inteligencia que viene de lo alto y que podamos ser engendrados en ese gen principal para que nuestra naturaleza cambie, para que seamos esos hijos de Elohim, porque la creación está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Elohim. Y nosotros somos aquellos hombres y mujeres, o somos parte de aquellos hombres y mujeres que se están gestando para que en su momento debido se manifiesten aquellos santos vencedores, que serán la novia de Mashiach, y aquellos que podrán celebrar próximamente esa fiesta de Pesaj de una manera aceptable para el Eterno.
Baruch Hashem.